Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Si decimos que la oración es una conversación con Dios, entonces esta, como cualquier otra conversación, debe envolver hablar y escuchar. Regularmente, cuando oramos, le hablamos a Dios y le dejamos saber lo que queremos y necesitamos. Y nos olvidamos de la importancia también de quedarnos en silencio para escuchar la voz de Dios, para que Él nos revele su voluntad, para que Él nos muestre sus caminos, para conocer sus deseos. Asegúrate que en tu oración, en tus momentos de quietud, en medio de tanta agitación, sacas tiempo, no solo para dejarle saber a Dios lo que necesitas, sino más aún, sacas tiempo para escuchar la voz de Dios. Nunca dejes de orar, porque la oración, esa conversación íntima con Dios, no solo fortalece tu amistad con Él, sino que también hace tu día y tu vida una experiencia mucho más maravillosa. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 1, del 5 al 25. Escuchemos este hermoso Evangelio que tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo sacerdotal de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día, en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto, se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Honestamente, hablar de
Juan el Bautista es hablar de un hombre extraordinario. Un hombre que tuvo como misión preparar al pueblo para recibir al Mesías. La misión de Juan el Bautista fue muy simple. Básicamente fue guiar a la gente hacia Jesús. Juan el Bautista nunca quiso ni pretendió que la mirada estuviera puesta en él. Por el contrario, pretendió siempre que la mirada de todos estuviera enfocada hacia Jesús. Llegó un momento incluso en que Juan el Bautista era muy popular y la gente creyó en esa expectativa acerca del Mesías, que él era el Mesías. Y Juan no dudó en ningún momento en decirle a la gente: un momento, no soy yo. Detrás de mí viene uno que es más poderoso, tan poderoso que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Juan señaló, Juan apuntó, Juan guió a la gente hacia Jesús. Y creo que este rol, creo que esta misión nos pertenece a todos. Estamos llamados a guiar, a llevar a la gente hacia Jesús. Y qué hermoso hacerlo en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la llegada del Mesías. Tenemos una misión en el contexto de nuestra realidad en la cual vivimos hoy, y es de igual forma llevar a la gente a poner su mirada, su atención, su corazón en Jesús el Mesías. El gran peligro de este tiempo es que podemos distraernos alrededor de muchas cosas que buscan robarnos la atención. Y hay quienes, honestamente hablando, se desenfocan durante este tiempo y su mirada no está puesta en Cristo, que es la razón de este tiempo, sino en otras cosas. Y esto nos puede suceder a nosotros. Podemos ciertamente perder el enfoque, el objetivo de este tiempo tan hermoso. Pongamos la mirada en aquel que viene a salvarnos, en aquel que es la luz que ha venido a iluminar a todo el que está en tinieblas. Y a ejemplo de Juan el Bautista, guiemos a la gente hacia Jesús. Llevemos a la gente a encontrarse con Jesús, porque solo Jesús puede darnos la verdadera felicidad, el gozo, la paz, la esperanza que tanto anhelamos para cada uno de nosotros. Pero hay algo más en este evangelio y me impresiona cómo Dios habla y habla en su momento. Habían pasado más de 400 años donde Dios, podemos decir, había guardado un silencio profundo. No se escuchaba la voz de Dios. Y sin embargo, cómo Dios ahora habla. Y le habla a Zacarías, este sacerdote, que en turno, en un momento de suerte, le tocó entrar a quemar incienso allí en el santuario del templo. Y cómo Dios le habló. Después de 400 años de silencio, Dios habló, porque había llegado el momento de que Dios hablara, de que Dios irrumpiera en la historia y anunciara algo tan grande. Dios siempre habla y habla en su momento. Qué importante es entender esta verdad. Dios se mueve de acuerdo a su tiempo. Dios se mueve de acuerdo a su tiempo. A Dios no lo mueve tu tiempo, ni mi tiempo. Dios se mueve de acuerdo a su tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender siempre a esperar y a confiar en el tiempo de Dios. Vivimos en un momento de la historia donde estamos acostumbrados a que las cosas se den rápidamente, a que las cosas se den ya mismo. Y esperamos respuestas instantáneas. Y nos olvidamos, sobre todo en nuestra vida de fe, que Dios tiene su tiempo para responder a nuestras oraciones, para irrumpir en nuestra historia, para hacer las obras que Él quiere hacer. Lo que Él quiere realizar, Él lo hace en su tiempo. Es tiempo de esperar. Es tiempo de confiar. Es tiempo de creer que Dios es un Dios soberano, dueño del tiempo. Y Él decide qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo en su tiempo.
Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es no pelearnos con Él, es no rebelarnos contra Él, es no enemistarnos con Dios, simplemente porque no nos escuchó o porque no nos dio lo que le pedimos en nuestro tiempo. Aprendamos a ser humildes y a saber que Dios es más grande que nosotros y que Él es el dueño del tiempo. No eres tú ni soy yo, Él es el dueño del tiempo. Por lo tanto, Él decide qué hace con su tiempo. Aprendamos a esperar y a recordar que Dios se mueve de acuerdo a su tiempo. Hay algo que me impacta a mí de este evangelio, y es ver cómo Zacarías e Isabel, a pesar de que eran personas, según el testimonio del evangelio de hoy, eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. De manera intachable. Estamos hablando de dos personas con un gran carácter, personas de rectitud, personas de obediencia. Y sin embargo, ¿qué dice el evangelio? Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran muy ancianos. Date cuenta que a pesar de ser personas rectas, justas, obedientes, aún así no estaban exentos, libres de pasar por una prueba tan difícil como era no tener hijos. Qué importante es aprender siempre esto en la vida. El hecho de caminar con Dios, de estar cerca de Dios, de obedecerle a Dios, de caminar en fidelidad con Él, no nos dispensa, no nos libra de los momentos también de aflicción, de pruebas, tribulaciones en la vida. Hay que sacarnos esa idea de que porque yo soy una persona que voy a la iglesia y oro y ayudo y sirvo, entonces Dios me tiene que bendecir todo el tiempo y no puedo pasar por pruebas y dificultades porque es que yo le soy fiel a Dios. Olvidémonos de esa forma de pensar. Olvidémonos. Hoy lo escuchamos en el evangelio. A pesar de ser personas de un carácter recto, de fidelidad, de oración, sin embargo, tuvieron que aprender a soportar la prueba. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? Que en medio de la prueba, ellos no se llenaron de amargura. No, ellos siguieron creyendo, ellos siguieron orando. Y Zacarías le siguió sirviendo al Señor. ¡Qué hermoso es esto! ¿Cuánta gente hay que deja de servirle a Dios simplemente porque Dios no le escuchó su oración? ¿Cuánta gente hay que deja de orar simplemente porque la respuesta no vino en el momento en que ellos lo deseaban? Ellos no dejaron de orar. Ellos no dejaron de servir. Ellos creyeron. Y creyeron que quizás en algún momento Dios haría su obra. Importante entender esto y nunca dejar de estar cerca de Dios. A pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de todo lo que tengamos que atravesar, hay que seguir allí, cerca de Dios. Pero finalmente, hay algo que también me impacta de este evangelio. Y quiero hablar por un momento acerca de Zacarías. Y es como Zacarías, a diferencia de María, dudó. ¿Sí? Date cuenta que María fue dichosa porque María creyó. Y eso fue lo que le dijo su pariente Isabel, ¿no? Cuando María fue a visitarla, no olvidemos, allí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 45, Isabel le va a decir a María: dichosa tú por haber creído, dichosa tú por haber creído. El problema de Juan el Bautista es que no creyó, ¿sí? No creyó. Por eso la palabra de Dios hoy nos va a decir, una vez más, quisiera repetir esto. Después del ángel hacerle el anuncio, ¿no?, a Zacarías, escuchemos lo que Zacarías le preguntó al ángel. Pero ¿cómo puedo estar seguro de todo esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. ¿Y qué le dice el ángel? Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Zacarías,
A pesar de tener una revelación divina, a pesar de que el ángel había venido con una buena noticia, una excelente noticia, aún así dudó. Date cuenta que Zacarías era sacerdote. En el tiempo de Zacarías había alrededor de 20,000 sacerdotes. Estaba en el santuario del templo. ¡Qué suerte más grande le había tocado! Había sacerdotes que en toda su vida nunca entraban al santuario, como le tocó a este hombre quemar incienso. ¡Qué bendición, qué suerte! Recibe un anuncio por parte de Dios que usa este ángel y le habla. Y aún así no creyó, dudó. Y se quedó mudo. Se quedó mudo. Zacarías se olvidó quizás de Abraham y Sara. Como también ellos eran muy ancianos y como Dios también los bendijo. Y como la promesa de Dios de darles también un hijo, hacerlos padre de muchas naciones, Abraham, se cumplió. Esto lo leemos nosotros en Génesis 18, pero también en Romanos 4, 18 va a decir acerca de Abraham y Sara. Dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. No dudó ni desconfió, sino que tuvo una fe más fuerte. Zacarías, de otro lado, dudó, desconfió. Y él pensó que su limitación física, la de su esposa, porque era una mujer estéril, y la de él, porque era muy anciano, iba a ser un obstáculo para que Dios hiciera algo grande, maravilloso, extraordinario. Y déjame decirte que tus limitaciones físicas o las mías no son un impedimento para que Dios obre. Él es soberano, Él es poderoso, Él es grande y Él hace lo que quiere hacer. Nada es imposible para Él. Zacarías dudó, desconfió y quedó mudo. Ese día no pudo hablarle a la gente de aquella visión que había tenido, de ese hermoso diálogo con el ángel. No pudo ni siquiera darle la bendición al pueblo. Siendo el sacerdote, no pudo darle la bendición porque dudó y desconfió. Dios quiere que hables y que proclames sus maravillas y que bendigas a otros. Dios quiere bendecir a muchos a través de ti, pero tienes que creer, tienes que confiar. Si dudamos y desconfiamos, no vamos a poder hablar lo que Dios quiere que digamos y no vamos a poder ser esa bendición para otros. Por eso no dudes, no desconfíes, cree y confía en ese Dios que te habla, que te ama y ante el cual nada es imposible. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y su bendición te acompañe hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.